Hay momentos en los que un club tan gigantesco como el Real Madrid parece menos un equipo de fútbol y más una olla a presión con millones de personas mirando desde fuera para ver cuándo salta la tapa por los aires. Y según las últimas informaciones que circulan alrededor del vestuario blanco, ese momento podría estar peligrosamente cerca. Porque cuando el nombre de Kylian Mbappé aparece junto a palabras como tensión, enfado, ultimátum y Florentino Pérez en la misma frase, el ruido mediático deja de ser ruido y empieza a sonar como una alarma industrial. Y no una pequeña. Una de esas que te hacen pensar que alguien ha pulsado el botón rojo sin querer. O peor todavía, queriendo. Lo más impactante no es solamente el supuesto enfrentamiento con Álvaro Arbeloa. Lo realmente explosivo es el contexto en el que todo esto aparece. Un Real Madrid que venía acostumbrado a vender estabilidad, control absoluto y sensación de imperio moderno empieza a mostrar grietas que ya no se pueden tapar con una foto sonriente en Valdebebas o con un video épico narrado con música de película. Y ahí entra Mbappé, el hombre llamado a ser el heredero definitivo del trono blanco, el futbolista destinado a convertirse en el rostro de una nueva era, el galáctico que debía traer ilusión, goles, camisetas vendidas y una hegemonía de una década. En teoría, porque la teoría siempre queda preciosa hasta que aparece la convivencia diaria. Y el fútbol, aunque algunos lo olviden, sigue siendo un ecosistema lleno de egos gigantescos encerrados en el mismo vestuario durante 10 meses al año. Una mezcla entre élite deportiva y reality show de lujo. Solo que aquí, cuando alguien se enfada, no rompe una taza. Puede provocar un terremoto institucional. Según las filtraciones más comentadas en el entorno madridista, Mbappé habría explotado internamente por varias decisiones relacionadas con la gestión deportiva y con ciertas dinámicas dentro del club, especialmente vinculadas a la figura de Arbeloa. Y aquí hay un detalle importante. Arbeloa no es simplemente un exjugador del Madrid que aparece por allí saludando. Arbeloa representa una corriente muy concreta dentro del club, una visión del madridismo, una idea de autoridad, de disciplina, de jerarquías. Es uno de esos perfiles que Florentino aprecia porque entiende perfectamente cómo funciona el ecosistema blanco. No da titulares innecesarios, protege la estructura y transmite obediencia institucional. Traducido al lenguaje del fútbol moderno, no suele generar dolores de cabeza en los despachos. Mbappé, en cambio, es otra cosa completamente distinta. Es una superestrella global criada en la era del poder absoluto del futbolista. Un jugador que no solo quiere ganar, quiere influir, quiere participar, quiere decidir. Y eso cambia totalmente las reglas del juego. Porque una estrella de este tamaño no acepta fácilmente sentirse una pieza más del tablero. Quiere mover piezas también. Ahí empiezan los problemas. Las versiones que circulan hablan de 3 ultimátums concretos lanzados a Florentino Pérez. Y aunque algunos medios los adornan con dramatismo digno de telenovela de madrugada, lo cierto es que detrás de todo eso hay cuestiones bastante lógicas dentro del fútbol de élite. La primera tendría que ver con el control deportivo y el papel que Mbappé quiere asumir dentro del proyecto. No le basta con ser la cara visible. Quiere sentirse el centro absoluto del modelo competitivo. Algo que, honestamente, tampoco debería sorprender a nadie. El chico lleva años escuchando que es el mejor jugador del mundo, el futuro mejor jugador del mundo, o el heredero de Messi y Cristiano, o el salvador del fútbol francés, o directamente una especie de emperador deportivo intergaláctico. Después de todo eso, es complicado llegar a un vestuario y aceptar silenciosamente ciertas decisiones. El segundo ultimátum estaría relacionado con la gestión del vestuario y ciertos pesos internos. Aquí es donde aparece Arbeloa como figura simbólica de algo más grande. Mbappé no querría interferencias ni voces externas marcando territorio sobre cuestiones deportivas. Y esto es fascinante porque revela algo muy interesante del Real Madrid moderno. Durante décadas, el club sobrevivió gracias a una jerarquía brutal donde la institución estaba por encima de cualquier jugador. Pero el fútbol ha cambiado. Ahora los futbolistas son marcas globales con más seguidores que muchos países pequeños. Y cuando una de esas estrellas siente que alguien invade su espacio de poder, el conflicto se vuelve inevitable. El tercer ultimátum, según se comenta, tendría relación con la planificación futura del equipo. Fichajes, salidas, roles ofensivos, reparto de protagonismo. Porque Mbappé no ha aterrizado en Madrid para compartir el foco de manera democrática mientras le dicen que tenga paciencia. No funciona así este nivel de superestrellas. Y ojo, porque aquí entra una verdad incómoda que muchos aficionados prefieren ignorar. Las grandes estrellas siempre condicionan proyectos deportivos. Siempre. Pasó con Cristiano. Pasó con Messi. Pasó con Neymar. Pasó con Ibrahimovic.
Pasó incluso con jugadores mucho menos determinantes. El romanticismo del escudo está por encima de todo queda muy bonito en una bufanda. Pero cuando un futbolista genera cientos de millones de euros y cambia el ecosistema entero del club, su influencia es inevitable. Y si ya estás flipando con cómo funciona realmente el poder dentro de un vestuario de élite, suscríbete, porque lo que viene ahora explica por qué estas tensiones pueden acabar afectando muchísimo más de lo que parece al futuro de Madrid. Porque aquí no hablamos solamente de egos. Hablamos de modelos de poder. Florentino Pérez construyó durante años una estructura donde el club siempre mantenía la última palabra. Incluso Cristiano Ronaldo, siendo Cristiano Ronaldo, terminó saliendo cuando la relación institucional dejó de encajar. Y eso marcó un precedente enorme. El mensaje era claro. Nadie está por encima del Real Madrid. Nadie. Da igual cuántos balones de oro tengas o cuántos goles marques. El presidente seguía controlando el tablero. Pero Mbappé llega en un contexto distinto. Mucho más complejo. Mucho más delicado. Porque el Real Madrid necesita que Mbappé funcione casi tanto como Mbappé necesita triunfar en el Real Madrid. Y eso altera el equilibrio de fuerzas. No es un fichaje cualquiera. Es probablemente la operación simbólica más importante del club desde Cristiano Ronaldo. Y después de tantos años de persecución mediática, desplantes, negociaciones eternas y portadas agotadoras, un fracaso en esta relación sería devastador para todas las partes. Por eso cada gesto se analiza como si fuera un mensaje cifrado de espionaje internacional. Una mirada en un entrenamiento ya genera teorías. Una sustitución se interpreta como una guerra fría. Un comentario ambiguo activa debates durante 48 horas en televisión. Y siendo sinceros, el ecosistema futbolístico moderno tiene algo casi cómico. Hay periodistas analizando el lenguaje corporal de futbolistas como si estuvieran interpretando jeroglíficos egipcios. A veces uno imagina a un delantero simplemente pensando en qué cenar mientras media prensa concluye que está declarando la guerra al entrenador. Pero incluso separando exageraciones mediáticas, hay algo evidente. La convivencia de tantas figuras gigantescas nunca es sencilla. Vinicius quiere ser líder. Bellingham quiere ser líder. Mbappé quiere ser líder. Rodrigo quiere sentirse importante. Y todos juegan arriba. Todos quieren foco. Todos quieren protagonismo. Todos quieren balón. Coordinar eso sin generar tensiones es casi un milagro psicológico. Aquí es donde la figura de Florentino se vuelve absolutamente clave. Porque el presidente madridista ha sobrevivido durante décadas precisamente gracias a su capacidad para controlar incendios antes de que destruyan la estructura. El problema es que este incendio tiene características especiales. No es únicamente deportivo. También es mediático, económico y político dentro del club. Mbappé no es solo un futbolista. Es una inversión gigantesca. Es una apuesta de imagen mundial. Es marketing. Es expansión internacional. Es influencia comercial. Es narrativa de futuro. Y cuando alguien así empieza a lanzar mensajes de incomodidad, aunque sean indirectos, toda la maquinaria se pone nerviosa. Además hay otro factor muy interesante. El madridismo siempre ha tenido una relación peculiar con las superestrellas. Las idolatra con intensidad brutal, pero también las examina con una exigencia casi salvaje. En el Bernabéu no basta con ser bueno. Hay que dominar. Hay que ganar. Hay que transmitir autoridad. Hay que parecer invencible incluso cuando estás fundido físicamente. Mbappé todavía no ha tenido tiempo suficiente para construir esa conexión emocional blindada que sí tuvieron otras leyendas. Eso significa que cualquier conflicto puede amplificarse muchísimo más rápido. Porque cuando el madridismo detecta privilegios excesivos o actitudes que interpreta como amenazas para el equilibrio del club, la reacción suele ser feroz. Y Florentino lo sabe perfectamente. Ahora bien, hay algo todavía más interesante en todo este asunto. La figura de Arbeloa. Porque muchos podrían preguntarse por qué un nombre así aparece en medio de un supuesto terremoto protagonizado por Mbappé. Y la respuesta es bastante profunda. Arbeloa representa un tipo de madridismo muy concreto. Uno que prioriza disciplina, estructura y obediencia institucional por encima del brillo individual. Es el perfil del hombre de club, del protector de la identidad interna. Y eso, para algunos futbolistas modernos acostumbrados a ecosistemas mucho más personalizados, puede resultar incómodo. No necesariamente porque exista una guerra abierta. A veces basta con pequeñas tensiones filosóficas. Diferencias sobre liderazgo, sobre autoridad, sobre quién marca el tono dentro del grupo. Y en un vestuario lleno de cámaras invisibles y sensibilidades gigantescas, esas diferencias crecen muy rápido. Además,
Hay algo que suele olvidarse cuando se habla de estrellas mundiales. Cuanto más grande es el jugador, más complicado resulta decirle que no. Porque cada negativa genera riesgo. Riesgo de conflicto, riesgo de incomodidad, riesgo de ruptura emocional. Y ahí aparece la gran pregunta que muchos madridistas empiezan a hacerse en silencio. ¿Hasta qué punto está dispuesto el club a adaptarse a Mbappé? Porque adaptar un equipo a una estrella puede llevarte a dominar Europa o a destruir el equilibrio interno. La historia del fútbol está llena de ejemplos. Equipos que parecían imparables sobre papel y terminaron explotando por dentro como un ordenador lleno de virus emocionales. Mucho talento, poca armonía. Y ojo, porque tampoco conviene convertir a Mbappé automáticamente en el villano absoluto de esta historia. Esa sería la lectura fácil. El francés también llega con una presión monstruosa. Durante años fue presentado como el gran sueño del madridismo, como el hombre destinado a devolver una era galáctica definitiva. Cada partido suyo se analiza como si decidiera el destino de la civilización occidental. Si marca 2 goles, es un extraterrestre. Si falla una ocasión clara, aparecen debates existenciales sobre su actitud. Es agotador incluso imaginarlo. Aún así, los grandes jugadores aceptan esa presión porque también disfrutan del poder que viene con ella. Y aquí entramos en un terreno fascinante. El fútbol moderno ya no funciona únicamente desde el entrenador hacia abajo. Ahora las estrellas negocian influencia constantemente. Quieren participar en decisiones. Quieren opinar sobre fichajes. Quieren sentirse protegidas. Y algunos clubes aceptan eso encantados porque el beneficio económico es gigantesco. El problema es que el Real Madrid históricamente nunca ha querido convertirse en rehén de un futbolista, ni siquiera de sus mayores leyendas. Ahí reside el choque potencial con Mbappé, porque si el francés realmente lanza exigencias fuertes, Florentino tendrá que decidir algo muy delicado. Ceder parcialmente para proteger el proyecto o mantener la autoridad clásica del club, aunque eso genere tensión. Y esta decisión puede definir la próxima década del Madrid. Porque imaginemos por un segundo que las tensiones aumentan, que el vestuario empieza a dividirse, que ciertos jugadores sienten privilegios especiales alrededor de Mbappé, que los resultados deportivos no acompañan durante unas semanas. Entonces el ruido mediático se convierte en tormenta. Y el Madrid, cuando entra en tormenta mediática, se transforma en un escenario completamente salvaje. Lo hemos visto cientos de veces. Programas de televisión alimentándose del drama durante horas. Portadas incendiarias. Filtraciones interesadas. Opiniones extremas. Exjugadores diciendo frases ambiguas para no decir demasiado mientras lo dicen todo. El ecosistema madridista tiene algo casi cinematográfico. Cuando todo va bien, parece una maquinaria imperial perfecta. Cuando llegan las tensiones, parece una mezcla entre ajedrez político y batalla de egos de Hollywood. Y dale al botón de suscribirte, porque entender cómo funcionan estas guerras internas te hace ver el fútbol de una manera completamente distinta. Ya no miras solamente quién marca goles. Empiezas a entender quién mueve realmente el poder. Porque al final, detrás de cada gran crisis deportiva casi siempre hay algo humano. Orgullo, ambición, miedo, necesidad de reconocimiento, sensación de control. Y eso conecta directamente con Mbappé, un futbolista que lleva siendo tratado como fenómeno mundial desde adolescente. Alguien acostumbrado a que los proyectos giren a su alrededor. Llegar al Real Madrid implica aceptar algo muy difícil. Aquí las leyendas no heredan automáticamente el trono. Tienen que conquistarlo. Cristiano lo hizo a base de cifras absurdas. Zidane lo hizo con elegancia sobrenatural. Modric lo hizo desde la resistencia silenciosa. Ramos lo hizo convirtiéndose en símbolo competitivo. Cada uno encontró su forma. Mbappé todavía está construyendo la suya. Y en ese proceso, cualquier fricción se magnifica muchísimo. También existe otro elemento clave. El vestuario madridista tiene jugadores con muchísimo peso competitivo y emocional. No es un grupo vacío esperando nuevo líder. Hay jerarquías ya establecidas. Hay futbolistas que llevan años sosteniendo noches europeas imposibles. Hay jugadores que sienten que el club también les pertenece. Integrarse ahí requiere inteligencia política además de talento futbolístico. Y algunos creen que Mbappé quizá llegó esperando un escenario más diseñado para el de lo que realmente existe. Porque una cosa es ser el gran fichaje y otra muy distinta es aterrizar en un ecosistema donde varios jugadores ya se sienten imprescindibles. Aquí es donde Florentino probablemente está intentando equilibrar absolutamente todo. Proteger la autoridad institucional sin romper la relación con su gran estrella. Mantener feliz al vestuario sin perder el control del proyecto.
Gestionar expectativas mediáticas imposibles mientras el mundo entero observa cada movimiento. Sencillo no parece. Lo curioso es que esta clase de tensiones, aunque desgastantes, también forman parte de los grandes ciclos ganadores. Los equipos históricos casi nunca son completamente armónicos. El Milan de Sacchi tenía conflictos internos. El Barça de Guardiola también. El Madrid de los Galácticos era un laboratorio permanente de egos. Incluso las plantillas más exitosas suelen convivir con luchas silenciosas por espacio y poder. La diferencia está en cómo se gestionan. Y aquí aparece la gran incógnita. ¿Tiene este Madrid la estructura emocional para absorber un conflicto de este tamaño sin fracturarse? Porque talento le sobra. Posiblemente más que a nadie en Europa. Pero el talento sin equilibrio puede convertirse en dinamita competitiva. Y eso es precisamente lo que preocupa a algunos dentro del entorno madridista. Que el proyecto termine girando demasiado alrededor de tensiones internas en lugar de hacerlo alrededor del fútbol. También conviene recordar algo importante. Muchas veces estas historias nacen de filtraciones interesadas. Personas cercanas a unos y otros utilizando medios para enviar mensajes indirectos. El fútbol de élite funciona muchísimo así. Nadie declara oficialmente una guerra, pero aparecen titulares estratégicos, rumores precisos y filtraciones que casualmente benefician ciertas narrativas. Es casi un arte político. Por eso resulta tan difícil separar realidad, exageración y manipulación. Pero incluso así, cuando tantas versiones coinciden en hablar de incomodidad, normalmente algo existe. Quizá no exactamente como se cuenta. Quizá menos dramático. Quizá incluso más profundo. Pero algo hay. Y mientras tanto, el madridismo observa expectante. Porque en el fondo todo aficionado sabe que las temporadas históricas pueden depender de detalles invisibles desde fuera. Una mala convivencia, un liderazgo mal gestionado, un ego fuera de control, un grupo dividido, cosas imposibles de medir en estadísticas, pero capaces de cambiar completamente el destino de un equipo. Mbappé tiene calidad suficiente para dominar Europa durante años vestido de blanco. Eso nadie lo discute. La cuestión es si el ecosistema entero conseguirá alinearse alrededor de una convivencia sostenible, porque el talento por sí solo nunca garantiza estabilidad. Y el Real Madrid no fichó a Mbappé únicamente para vender camisetas o generar titulares. Lo fichó para construir una era. Pero construir eras requiere algo más complicado que juntar estrellas. Requiere jerarquías claras. Requiere sacrificios. Requiere inteligencia emocional. Requiere que todos acepten determinados límites. Incluso las superestrellas. Y esa es precisamente la batalla silenciosa que parece estar librándose ahora mismo dentro del universo blanco. Una batalla por definir quién controla realmente el relato, el proyecto y el futuro inmediato del club más gigantesco del planeta fútbol. Porque cuando Mbappé se enfada, no tiembla solamente un vestuario. Tiembla una industria entera.